lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Gracias a la generosa audiencia de nuestros oyentes. Estamos listos para continuar y obviamente entrar a la recta final de nuestro espacio. Vamos a hacer contacto vía telemática con René Alarcón. Él es el representante del Centro de Comercio Internacional. Entiendo que anda cruzando el charco. ¿Cómo le va, René? Bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora acá en Radio Armónica y el portal Primera Plana. Bienvenido. Buenos días, Fabricio, muchas gracias y un saludo desde Ginebra, Suiza. Ahí está, ya sabía que estaba cruzando el charco. Gracias, allá ya es las 2 de la tarde son, ¿no? La 1 de la tarde allá. Las 2 de la tarde. Gracias, René, gracias por la gentileza de conectarse con nosotros. ¿Por qué lo hemos invitado? Hay novedades para el sector agroexportador a partir de 3 proyectos impulsados por el Centro de Comercio Internacional. Creo que eso termina siendo una buena noticia en la necesidad de dinamizar la actividad económica y agroexportadora. ¿En qué consisten esos proyectos? Tenga la bondad. Sí, con mucho gusto. Mire, el rol del ITC es apoyar la competitividad de las micro, pequeñas, medianas empresas, productores, mujeres emprendedoras, con un enfoque de sostenibilidad y de inclusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Ecuador tenemos 3 proyectos, uno que viene desde el año 2022, que se llama Next Ecuador, que tiene que ver con la reactivación del sector agroexportador ecuatoriano, promoviendo la exportación de frutas no tradicionales como la pitahaya, el aguacatejas, el plátano, el orito, hacia mercados internacionales, especialmente hacia la Unión Europea. El segundo proyecto es un proyecto de competitividad climática, cuyo enfoque es promover la transición hacia una economía verde y al mismo tiempo desarrollar capacidades en las MIPYMES para poder llegar a digamos, hacer su transformación hacia una economía más verde y más eficiente en el uso de recursos. Y el tercero es un proyecto que tiene que ver con el empoderamiento económico femenino. Se trata de apoyar a mujeres emprendedoras en el sector agrícola para participar en la contratación pública, aprovechando que en el Ecuador el 6% del PIB se destina a esta área de las compras del gobierno. Entonces, esos son los 3 proyectos que estamos ejecutando actualmente en Ecuador y que hace unas semanas lanzamos 2 de ellos en Quito. Antes de profundizar en cada uno de estos 3 proyectos que usted ha presentado y que justamente los ha mencionado, empecemos por donde debía empezar la entrevista. ¿Qué es el Centro de Comercio Internacional? Sí, con mucho gusto. El ITC, el Centro de Comercio Internacional, es una agencia internacional conjunta de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Comercio. Y el trabajo nuestro se centra, como le dije, en apoyar el desarrollo de la competitividad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas en los países en desarrollo. Entonces, desde su nacimiento en el año 1964, el ITC ha apoyado un sinnúmero de países alrededor del mundo para desarrollar su sector exportador. Y trabajamos en todos los sectores, en bienes y en servicios, con una serie de capacidades, asistencia técnica que prestamos, y para ello utilizamos el financiamiento de donantes, como en el caso de estos proyectos que le acabo de mencionar, la Unión Europea o la Agencia Alemana de Desarrollo. ¿Cómo se escogen o se establecen los proyectos o los sectores que van a recibir esta asistencia y este acompañamiento? Los proyectos generalmente vienen ejecutados o desarrollados de la mano de los gobiernos. Generalmente nuestros donantes tienen un proceso de diálogo con los gobiernos que van a recibir estos apoyos. Y el ITC, como agencia de asistencia técnica, lo que hace es tratar de enfocar en las necesidades más importantes de los países. Entonces, en el caso del proyecto Next Ecuador, por ejemplo, había un proceso de apoyo de parte de la Unión Europea hacia el Ecuador para su reactivación tras la pandemia, post-pandemia, ¿no? Y el Ecuador expresó su necesidad y la importancia de reactivar el sector agroexportador, por lo que había sufrido en pérdidas luego de la pandemia. Entonces, con base en eso y con un proceso de diálogo y un proceso de recopilación de información, tanto de la
parte de la producción como la parte de la demanda, que es en el caso nuestro lo más importante. Buscamos satisfacer la demanda de los mercados internacionales. Se desarrolla un proyecto que logre generar digamos, solucionar ese problema, que es la reactivación del sector agroexportador. ¿Y por qué en el caso de este proyecto específicamente las frutas no tradicionales? Especialmente porque en el Ecuador tradicionalmente hay exportaciones que tienen mucha más atención de parte del gobierno, del sector privado, de los inversionistas, de los financistas, que son los productos de siempre, ¿no? El banano, el café, el cacao, etcétera. Pero en el caso de este proyecto queríamos enfocar en productos que no hayan recibido tanta atención, pero que sin embargo tienen una demanda importante en el mercado internacional y una demanda creciente en los próximos años. Entonces queríamos aprovechar para que el Ecuador desarrolle sus capacidades en ese sentido, tomando en cuenta también que la mayor parte de los productores que están en estos productos son productores pequeños. Empecemos por el primero que usted señalaba, que es la reactivación del sector agroexportador a partir de las exportaciones de frutas no tradicionales, pitahaya, amarilla, aguacate, plátano, orito, granadilla y mora de Castilla a mercados internacionales. ¿Cómo se llega a este sector y qué implica este estímulo que ustedes le están brindando justamente a este sector agroexportador? Bueno, ¿cómo se llega al sector? Es un análisis relacionado con las oportunidades comerciales. El ITC, nuestro ADN, es el de desarrollar exportaciones. Eso es lo que queremos hacer como fin último de los proyectos. Entonces, encontramos, lo primero que hacemos es analizar las oportunidades del mercado. Y a esas las cruzamos con las capacidades productivas que tiene el país en el que estamos trabajando. Entonces, como todo va orientado hacia una demanda de mercado, terminamos con los productos que vemos que con un trabajo adicional de asistencia técnica, de inversión, se puede llegar a resultados interesantes. Entonces, en el caso de este proyecto, el proyecto Next, hemos trabajado con aproximadamente 1.600 productores, a los cuales hemos capacitado a través de escuelas de campo, de fincas experimentales, para mejorar primero su productividad, de manera que sus productos sean más competitivos a nivel de precio y a nivel de calidad. Y un segundo paso ha sido invertir en certificaciones internacionales para la exportación, que son requeridas por los mercados más exigentes, ¿no? Especialmente el mercado de la Unión Europea, que es el que estamos enfocando con este proyecto. Entonces, a través de este proyecto hemos ayudado para que se lleven a cabo 680 certificaciones a productores en diferentes tipos de productos, ¿no? Tomando en cuenta que teníamos muy poquitos al inicio del proyecto. Y como dato interesante, digamos, hasta el momento, desde que inició el proyecto, hemos logrado apoyar el desarrollo de $4,5 millones en exportaciones. De acuerdo, vamos con el segundo, el del apoyo a la mujer. ¿Qué sectores o qué emprendimientos ha identificado para este apoyo económico? Y entiendo que no solamente económico, sino también hace un seguimiento para la implementación de los proyectos. René. Sí, bueno, el proyecto del programa She Trades del ITC, que tiene que ver con las compras públicas con perspectiva de género, es un proyecto que acaba de iniciar en Ecuador. Lo que quiere es utilizar la oportunidad que generan las compras públicas, las compras del Estado, y asegurarnos que las empresas propiedad de mujeres o las asociaciones de productoras o las productoras mujeres que tienen productos que califican para venderle al Estado, pueden tener la oportunidad de participar en ese mercado. Es un mercado muy interesante, alrededor del mundo, vamos a decir, son casi 12 trillones de dólares de compras que hacen los gobiernos en todo el mundo, y según nuestros cálculos, solamente el 1% de esas contratos de compras públicas alrededor del mundo se destinan a empresas propiedad de mujeres. Entonces, teniendo en cuenta que en el Ecuador las compras públicas son aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto, queremos asegurarnos que tenemos empresas lideradas por mujeres que están preparadas para cumplir con los requerimientos
que exige la compra pública. Pero por otro lado, también queremos colaborar y estamos colaborando con el gobierno para facilitar el acceso de las empresas lideradas por mujeres o de las productoras hacia este mercado cada vez más creciente de las compras públicas. ¿Y el de competitividad climática, René? El proyecto de competitividad climática también es un proyecto financiado por la Unión Europea. Es un proyecto de corte global en el que tenemos 7 países beneficiarios. Y este proyecto lo que quiere hacer es asegurarse que la política comercial de los países apoya a la transformación hacia la economía verde. Ahora mismo en Ecuador hay una situación seria con la cuestión de la energía y la electricidad y hay mucha gente que busca paneles solares, por ejemplo, para tener energía en sus casas. Bueno, la política comercial quiere decir cuáles son las decisiones que toma un gobierno para facilitar o para impedir el acceso de ciertos productos o ciertas tecnologías que pueden facilitar una transición hacia una economía verde. Entonces, este proyecto lo que busca es, por un lado, generar recomendaciones para que el gobierno del Ecuador pueda tomar las mejores decisiones posibles sobre su política comercial para facilitar esa transición a la economía verde. Y por otro lado, un segundo objetivo del proyecto es capacitar a las empresas, a las MIPYMES ecuatorianas, para que puedan integrar dentro de sus procesos productivos esquemas de sostenibilidad, esquemas de eficiencia en el uso de recursos. De eso se trata este proyecto. Ahora, ¿es posible que a partir de estos 3 proyectos y estos 3 sectores que usted nos ha mencionado, el agroexportador, el programa SheTrades y también el de competitividad climática, amplíen la colaboración a otros sectores? No sé si ya están trabajando en ese análisis, René. Nos encantaría poder hacerlo, por supuesto. Siempre estamos en contacto y en constante diálogo con nuestros donantes, con el gobierno también, para entender cuáles son las necesidades que tiene el país. Tenemos una idea muy interesante de poder desarrollar actividades adicionales en la parte relacionada con la inversión, o sea, atraer inversiones hacia el país, para poder aprovechar estas capacidades productivas que ya se han desarrollado a través de este y otros proyectos. Pero esa es una conversación que la tenemos abierta y claro, nos encantaría poder seguir trabajando en Ecuador. Estos proyectos, el de competitividad climática y el de proyecto de género, acaban de iniciar, entonces van a estar operativos durante todo el año 2025. El proyecto Next termina en diciembre del año 2025, pero esperamos poder tener una segunda fase de ese proyecto. No le puedo ofrecer que sí, pero ese es un diálogo que tenemos abierto al momento. ¿Y esa segunda fase de qué dependerá? Pues va a depender de cómo están las economías de nuestros donantes. Realmente nosotros como organización de la ONU lo que hacemos es asegurarnos de tener una buena propuesta. Ustedes vienen a ser, perdón que le interrumpa, René, ustedes vienen a ser una suerte de articuladores de esas donaciones. Exactamente, nosotros articulamos eso y facilitamos y digamos desarrollamos toda el diseño de las actividades y del proyecto y las ejecutamos, pero obviamente no tenemos recursos propios para hacer este trabajo, entonces siempre estamos agradeciendo a nuestros donantes. En el caso de dos de estos proyectos se trata de la Unión Europea, quienes generosamente, digamos, nos facilitan los recursos para poder hacer este trabajo. Y los países donantes, ¿qué consideraciones toman en cuenta para decir, ok, yo tengo esta cantidad de recursos y quiero donar para ese país? Ese es un proceso de diálogo que se da con el gobierno. Me parece que en el Ecuador es la Cancillería la que se encarga de hacer estos diálogos. Hay diálogos constantes. Los donantes tienen sus programas de desarrollo de donaciones y de cooperación, vamos a decir, durante y cumplen ciertas etapas. Pero ese es un proceso que generalmente se da de gobierno a gobierno y a nosotros nos llaman como expertos para apoyar en un tema u otro dependiendo de las prioridades que se definan entre los donantes y los gobiernos.
Correcto, René. Interesantísimo lo que están haciendo. Obviamente es una apuesta para tratar de respaldar a varios sectores de la economía del Ecuador. Muchas gracias por estos aportes y por esta explicación. Le envío un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente, muchas gracias Fabricio por el tiempo. Gracias a usted, René, por conectarse con nosotros. Ha sido René Alarcón, representante del Centro de Comercio Internacional, que nos ha presentado pues esta iniciativa que beneficia al sector agroexportador a través de 3 proyectos impulsados justamente por el Centro de Comercio Internacional, conforme nos ha explicado nuestro invitado en esta mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.